Listo, entonces, bienvenidos a nuestra presentación semanal de pediatría. Vamos a hablar entonces del encefalocele, el encefalocele anterior. Entonces, vamos a encontrar pues, que como mucho en la medicina occidental del encefalocele se viene hablando desde hace mucho tiempo. Hay reportes de la época del Renacimiento, en este florecimiento anatómico de la descripción de la malformación, y digamos que las descripciones sindrómicas comienzan sobre todo a finales del siglo XVIII. Ya se hacían ilustraciones y se inicia con la definición clásica del encefalocele, que es la extensión de estructuras intracraneales por fuera de los límites normales del cráneo. Se hablaba entonces, en 1827, los franceses hablaban de la hernia del cerebro. Se define entonces como un defecto craneal y dural que en ocasiones no es anatómico o digamos no es primario, y de ahí viene una clasificación pues primaria según sea de nacimiento o iatrogénica o traumática, y el contenido del encefalocele pues comprende la leptomeninges, el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Es importante precisar entonces que hay otros términos usados para masas que protruyen a través del cráneo, como puede ser el meningocele, cuando estamos hablando solo entonces de meninges puras, el gliocele, que es un quiste con líquido cefalorraquídeo, y el encefalocistocele, que además de tener el contenido encefálico de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, digamos es tan grande que puede comprender parte del sistema ventricular. La epidemiología, entonces, del encefalocele, digamos que es mínima la presentación, no tiene una gran incidencia. Globalmente estamos hablando de 0.8 a 3 casos por cada 10.000 nacidos vivos, particularmente en los países que tienen un índice de desarrollo humano alto, como Europa Occidental o Estados Unidos. Es predominante el encefalocele occipital, que además tiene mayor incidencia en las mujeres y que tiene una relación, el 20%, hasta el 20% pueden tener relación con los defectos del tubo neural, si bien la incidencia de los defectos de tubo neural es hasta 10 veces mayor que la presentación del encefalocele occipital. Finalmente, entonces, tenemos con que el encefalocele anterior, si ya estábamos hablando de mayor presentación en países con índice de desarrollo humano alto, el encefalocele anterior es más común entonces en el Asia, particularmente en el sur de Asia, África y Rusia, y su incidencia se reduce notablemente en la epidemiología de Estados Unidos. Los encefaloceles basales hacen parte entonces del 10% de los encefaloceles, y hay otras presentaciones asociadas a la calvaria, como el temporal o el parietal, que forma parte del 1% de los encefaloceles. Su incidencia es aún más mínima. Los factores de riesgo, digamos que no tienen una asociación epidemiológica clara. Ha sido muy de observación, y de todos modos si se busca pues como una asociación multifactorial. Se ha postulado, ya vamos a ver ahorita en el desarrollo de la patogenia del encefalocele, que la deficiencia del ácido fólico, que está asociada pues a defectos del cierre de tubo neural, pues también tiene una relación con el propio encefalocele, si bien es una teoría pues que no está establecida. El bajo estatus socioeconómico tiene una relación con el desarrollo de encefalocele. Ya vimos entonces que hay diferencias en la presentación anatómica del encefalocele según la geografía. La edad materna avanzada, los intervalos intergenésicos mayores de 2 años tienen relación con el aumento en la incidencia. Las infecciones virales, las hipervitaminosis, y obviamente pues para el desarrollo secundario de los pacientes que tienen infección, trauma o cirugía. Hay otras asociaciones sindrómicas que se encuentran en conjunto muchas veces
con los encefaloceles, particularmente en el occipital, el síndrome de Meckel, pues que es autosómico recesivo, y digamos que la mayor asociación sindrómica es que son pacientes que tienen polidactilia y riñones poliquísticos, es digamos lo principal que se aprecia, la arteria principal en el síndrome de Meckel, además del encefalocele. El consumo de warfarina en el embarazo también se asocia a la presentación de encefaloceles, y cuando estamos hablando de encefaloceles de la región frontal o anterior tenemos a la displasia frontonasal y al síndrome de bandas amnióticas como causantes importantes del encefalocele. La particularidad del síndrome de bandas amnióticas es que nos puede presentar el encefalocele, principalmente frontal, como acabo de decir, pero rara vez va a tener una asociación con la línea media, sino que por la naturaleza de la formación de esas bandas amnióticas, pues va a ser entonces irregular y va a ser asociado también a otros defectos por la compresión de estas bandas, como podemos ver entonces en esta imagen de la bibliografía. Pueden ser defectos orofaciales y también defectos en las extremidades, en los dígitos. Entre otras anomalías asociadas para sospechar, entonces tenemos la malformación de Chiari, un paciente que tiene disfunción hipotálamo hipofisiaria. La asociación con mielomeningocele es importante, hipertelorismo, anormalidades de nervio óptico, quistes de Andy Walker o craneosinostosis. Esas anomalías nos deben hacer sospechar encefalocele, y pues es importante porque no todos los encefaloceles se podrán ver clínicamente. Los tamaños varían y hay unos que son casi imperceptibles, si bien allí está el defecto. Entonces, en cuanto a las causas del desarrollo, digamos que hay dos grandes grupos de donde podría venir el encefalocele. Hay uno que es el desarrollo craneal, ¿cierto? El grupo, las teorías del desarrollo craneal, donde se habla como causantes el TAES craneal, pues que es como el ablandamiento de esa tabla del cráneo, la asociación con sífilis rickettsii, o la insuficiencia del mesodermo paraaxial, que digamos es uno de las causas que podría justificar el hecho de que en el encefalocele haya una protrusión de ese contenido encefálico conservando la piel. Del mismo modo, también se podría explicar que se conserve la piel en la protrusión del encefalocele, la separación anormal entre el neuroporo y el ectodermo superficial. Y también están las teorías del desarrollo cerebral, como puede ser el aumento extremo de la masa cerebral o la hidrocefalia como causante de aumento de la presión. Y asociados entonces a debilidad de la tabla ósea. La falla en el cierre del tubo neural sigue siendo muy discutida precisamente porque en los encefaloceles vemos cobertura de la piel. La clasificación entonces, muchas clasificaciones, ¿cierto? Podemos decir que es primario, secundario, podemos decir que es anterior o posterior, con base en la bregma o en la sutura coronal. Digamos que por ahora la más aceptada por la ubicación anatómica y porque nos permite entonces tomar decisiones quirúrgicas sería la zoanela, que ya existe desde 1972 inclusive, ¿cierto? Entonces tendríamos los encefaloceles del defecto craneal, que serían entonces principalmente el occipital, con menor frecuencia entonces el interparietal o el temporal y los asociados a fontanelas, y tenemos entonces el frontoetmoidal o sincipital. Ya vamos a profundizar un poco más en estos, que se nos dividen en la subfrontal, en el etmoidal y en el orbital. Y los basales, que tienen asociación principalmente entonces de la crista gallia hacia posterior, con compromiso entonces del esfenoides y protrusión a nivel de seno, también etmoidales, comunoidal, maxilar o inclusive compromiso también orbital y de la faringe. Cuando estamos hablando entonces del sincipital, hay unas estructuras muy importantes para tener asociadas, como es en el desarrollo embrionario, principalmente pues en las primeras 8 semanas del fontículos frontales, que
digamos, está asociado entonces a la formación de ese foramen ciego y es uno de los defectos postulados entonces por los que tenemos protrusión entonces del encefalocele. Y aquí vemos entonces la condición anatómica normal, ¿cierto? Tanto en la imagen B derecha como en la izquierda, entonces tenemos la protrusión a través de la unión de los huesos propios nasales y el frontal, lo que constituiría entonces el encefalocele nasofrontal. En la imagen C, entonces tenemos la protrusión a través del foramen ciego hacia la cavidad nasal, entonces tendríamos el naso etmoidal. Esta ubicación de la bibliografía era para explicar que esta misma vía, por ejemplo, puede ser la salida de un senodermio y de otros diagnósticos diferenciales que más adelante vamos a ver para el encefalocele sincipital. El nasorbital entonces también protruye específicamente a través de la lámina papirácea en pared medial pues, de la órbita y hacia tercio medial del proceso anterior maxilar. Entre estos diagnósticos diferenciales del encefalocele, pues tenemos principalmente, a través del foramen ciego, el glioma, cuya diferencia sería que no tenemos entonces contenido subaracnoideo respecto al encefalocele, o tenemos el quiste dermoide, que tiene una salida entonces hacia la piel. Esa sería entonces una de las diferencias, que es un defecto abierto. Desde la clínica en el encefalocele frontoetmoidal vamos a esperar naturalmente una masa frontal que puede ser oculta, que puede ser muy poco visible o que puede ser increíblemente marcada y deformante hasta llegar a generar obstrucción de las vías respiratorias superiores. Puede tener una ubicación también nasal o nacional, suena muy curioso con ese, pero sí abierto del nacio. La asociación entonces deformante del hipertelorismo, del telecanto, la distopia orbital, cuando tenemos invasión entonces de la órbita, y casos tan severos como micro o anoftalmos unilateral, según pues la proyección del encefalocele. También podemos encontrar entonces disminución de los ductos lacrimales con epífora desde lo clínico. Cuando hablamos entonces del encefalocele interfrontal, entonces vamos a tener esa masa suave, pulsátil, que casi siempre cuando ocluimos el drenaje venoso de las yugulares externas puede tener un aumento de ese componente pulsátil, eso se llama signo de Forstenberg. El tamaño puede ser variable y vamos a tener la ubicación entonces entre el nacio y la bregma del niño. Y tenemos, digamos que la imagen relacionada a la bibliografía como particularidad entonces de esta bibliografía. Vamos viendo que en estos anteriores las imágenes de los niños son niños del sudeste asiático. Aquí tenemos la protrusión grande a través entonces del defecto óseo, que comprende entonces un componente subaracnoideo que comprende meninges y que comprende componente encefálico. En el nasofrontal entonces tenemos la presentación entre esa sutura entre el hueso frontal y los huesos nasales. Podemos tener entonces desplazamiento lateral de los huesos nasales, generación entonces de hipertelorismo, y podemos tener extensión a los pasajes nasales, como se puede observar entonces aquí también a nivel axial. Y podemos tener un aumento del encefalocele que tenga compromiso funcional a nivel entonces de la respiración nasal. Cuando hablamos del nasoetmoidal, entonces tenemos esa protrusión a través del foramen seco, habitualmente entonces hacia la cavidad nasal. La extensión entonces es anteroanterior y la ubicación está entre esos huesos nasales y el cartílago nasal. Hablando entonces del naso orbital, la unión va a ser entonces a nivel frontal etmoides y vamos a tener entonces una extensión que puede ser al nacio y que puede ser a la órbita a través de la pared medial por la lámina papirácea, y eso puede generarnos, dependiendo del tamaño, entonces desplazamiento del globo, que puede ser en el globo ocular lateral, superior o inferior, daños en el ducto lacrimal. La presión puede generar atrofia en el nervio óptico y podemos tener entonces anoftalmia además asociada.
Podemos tener, digamos, dos niveles diagnósticos cuando estamos hablando de los encefaloceles. El diagnóstico prenatal está allí donde tenemos buenos programas entonces de control prenatal. En ese sentido es importante la ultrasonografía y los tamizajes de la ultrasonografía. Luego complementados cuando ya tenemos la sospecha entonces del encefalocele con una resonancia magnética que mejora su perfil de hallazgos, especialmente luego de la semana 20, ¿cierto? La semana 20-30, cuando tenemos, digamos, un mayor tamaño del encéfalo, una menor movilidad del feto en el líquido amniótico, y es muy importante porque esa resonancia, digamos, que es la que nos ayuda más a ver cuál es el contenido del saco que se está protruyendo, con qué contenido, con líquido, con meninges, con encéfalo, y también porque la resonancia es importantísima para buscar asociaciones sindrómicas, asociaciones que tienen gran importancia en el pronóstico de anormalidades pues, extracraneales o intracraneales. Y se ha postulado también un complemento diagnóstico con la búsqueda de alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa. En el postnatal, la imagen de elección sigue siendo la resonancia. La tomografía es muy importante en sus tres cortes, porque incluye con la reconstrucción 3D para una definición de un defecto óseo y planación quirúrgica, pero definitivamente la resonancia magnética es la que nos demuestra las anomalías entonces asociadas intracraneales y además en particular en los encefaloceles de perfil basal o de una ubicación más profunda. Es muy importante si se puede utilizar las fases ángiles para buscar la suplencia arterial, patrón de drenaje, asociación con la arteria comunicante anterior. Y además buscar esa extensión de la herniación, particularmente, volvemos a los basales, por la herniación diencefálica o a nivel del hipotálamo, porque eso tiene implicaciones muy importantes a la hora de saber la reducción del defecto, si se resecará o si se reducirá. Tenemos entonces aquí un ejemplo entonces de un encefalocele que es nasocoidal, pero que también tiene una extensión pues hacia la órbita, ¿sí? Entonces aquí tenemos la sutura pues entre el coronal y los huesos propios. Podemos apreciar que tenemos entonces una hiperintensidad y es muy común entonces que toda esta masa protruida en los encefaloceles anteriores tenga un componente ya gliótico, porque visualmente entonces se reseca. Y aquí tenemos la extensión entonces intraorbitaria, inclusive con algo de desplazamiento del globo ocular. El otro componente importante de la resonancia es precisamente entonces la búsqueda de las asociaciones, entonces como el Dandy Walker, la genesia del cuerpo calloso, la falta de migración de las neuronas a su nivel cortical, pues o heterotopia, la esquisencefalia, ¿sí? O el quiste de fosa posterior. La búsqueda también, por supuesto, de la hidrocefalia, todos ellos factores muy importantes en el pronóstico funcional y neurológico de estos pacientes. Las metas de tratamiento son evidentemente entonces la resección o reducción de esa masa herniada, el reparo del defecto dural hermético para la prevención de una fístula posoperatoria, la corrección del hipertelorismo o la construcción de elementos nasales, alineación del eje ocular y la canulación de los ductos depende mucho entonces de ese grado de protrusión y de defecto que genera el encefalocele y obliga a que muchas veces entonces sean abordajes multidisciplinarios de los que participa entonces otorrinolaringología, cirugía plástica, según el nivel de deformidad y de compromiso que tenga el paciente. Idealmente todo esto se debe hacer en un tiempo y los abordajes pueden ser transcraneales, transfacial, que digamos estéticamente es muy válido para defectos pequeños, pero tiene una alta recurrencia, una alta tasa, perdón, de fístula cefalorraquídea. Y la idea es que el manejo debe ser electivo o con unos requerimientos de al menos 6 a 10 meses de vida o de peso de 6 a 8 kilos de peso,
siendo las indicaciones inmediatas la presentación de la hidrocefalia, la presentación de la fístula, de las infecciones que se pueden asociar a la fístula, el paciente que tiene una dificultad respiratoria por compromiso de la cavidad nasal, recordemos que los niños son respiradores nasales, y el paciente que está teniendo un deterioro neurológico progresivo, una falla en el neurodesarrollo también. En el abordaje transcraneal, idealmente se hace entonces un abordaje bicoronal y se busca que sea idealmente un rodete bifrontal a nivel supraorbitario, desde el que se pueda generar entonces la exposición de la dura y la base del encefalocele, retrayendo con buena visión el frontal. La resección, estamos hablando en estos momentos, recordemos entonces del encefalocele nasal, ¿cierto? El nasoorbital, el nasoetmoidal, y recordemos entonces que estas masas casi siempre son glióticas, entonces la resección se hace paralela a la lámina cribiforme, se hace la remoción entonces, además del tejido que está herniado en las cavidades, ya sea puede ser seno maxilar, órbita o la cavidad nasal. Idealmente se deja un colgajo vascularizado sobre estas mismas cavidades una vez se retira, además de un colgajo de pericráneo para sellar el defecto dural sobre la lámina cribiforme y evitar la fístula. Lo ideal es entonces hacer una reconstrucción de defecto óseo con injerto, que muchas veces se toma de la tabla, digamos, rodete frontal. Este es el niño pues entonces dispuesto, por ejemplo, en el cabezal Mayfield, con la incisión planeada coronal, en un defecto tan extenso. Entonces se hace una resección circular alrededor del defecto, además entonces del corte bicoronal se hace la exposición de rodete, la retracción. Aquí va a comenzar entonces con la valva para la remoción entonces del encefalocele. Y el cierre entonces se realiza horizontal y dependiendo entonces de otros componentes como hipertelorismo o telecanto, entonces ya entra maxilofacial o cirugía plástica a la reducción de la deformidad. Sin embargo, hay otras alternativas también importantes y que vienen tomando fuerza desde la evidencia y desde la práctica, como puede ser entonces el abordaje endonasal por endoscopia. Digamos que cuando la deformidad facial es muy grande, se puede hablar de abordajes combinados, como el abordaje abierto que acabamos de ver, o el abordaje endoscópico, entonces juntos. Pero principalmente entonces cuando estos defectos son grandes, es importante el abierto con el abordaje multidisciplinario para secundario entonces a la corrección del defecto, también corregir deformidades. Sin embargo, si la deformidad facial es mínima, o si estamos hablando de encefalocele basal, hay una gran indicación de la endoscopia endonasal. Digamos que se viene también manejando endoscopia para defectos inclusive mayores a 5 centímetros bajo estos términos, donde no haya deformidad facial importante. Aquí tenemos entonces el abordaje de este encefalocele que tiene una ocupación a nivel etmoidal, ¿cierto? Con su respectiva ablación y con la imagen tomográfica posterior. Este es mucho mayor con la ubicación, pues prácticamente ocupando toda la cavidad nasal, como podemos ver aquí en este corte coronal, la ubicación endoscópica con la ablación y el colgajo finalmente que se deja para la reducción entonces de la fístula. Ahora los retos de las intervenciones, y estamos hablando tanto de la abierta como de la endoscópica, es que la incidencia de los encefaloceles anteriores es muy baja y se describe que, por ejemplo, en Estados Unidos el contacto de un neurocirujano con un encefalocele puede ser 3 4 veces de encefalocele anterior, 3 o 4 veces en su vida, ¿cierto? Pues la baja incidencia genera una pobre experiencia. Usualmente las ubicaciones, digamos, más superiores de la craneotomía, que están lejos del reborde, impiden una adecuada retracción frontal
con una mínima visión, una menor visión, una visión parcial del defecto. Las craniotomías unilaterales también pueden limitar entonces la visión con la retracción del frontal y generar resecciones incompletas o cierres durales incompletos que generen la fístula. Cuando estamos hablando del encéfalo-cele entonces basal, digamos que es aún más poco común, es un 5% de todos los encefaloceles ubicados entonces en la fosa anterior y se extiende a través de defectos del etmoides, de la unión esfenoidal y del esfenoides. ¿Hacia dónde? Dependiendo del tamaño, entonces puede ocuparse en los etmoidales, esfenoidales, maxilar, cavidad nasal, inclusive faringe, y por supuesto también órbita. Aquí tenemos entonces un defecto basal con compromiso entonces también de la cavidad nasal. Podemos tenerlo entonces transetmoidal, esto con una gran ubicación entonces por penetración de la lámina cliviforme. En la clínica tenemos entonces también masas nasales o inclusive a nivel de la faringe se pueden apreciar. También el signo de Forstenberg es visible y aplica entonces para la identificación de una sospecha del encefalocele basal. La respiración por la ubicación entonces en la faringe o en la cavidad nasal entonces puede ser ruidosa. Son pacientes que van a tener infecciones de tracto respiratorio superior recurrente y que van a tener mucha descarga nasal. Por lo tanto, como también tienen una comunicación hacia el exterior, entonces pueden tener meningitis, presentación de fístula, el exoftalmos es pulsátil cuando tienen ocupación entonces orbitaria, pueden tener microoftalmos, anoftalmos, en general es una clínica muy parecida a la de los encefaloceles nasales. Las metas son también la reducción de la masa, el cierre dural. La decisión de la masa ya es mucho más cuestionada porque estamos hablando de un nivel más profundo, de un nivel basal, ¿cierto? Entonces allí tenemos estructuras como el hipotálamo, el polígono, la arteria comunicante anterior, los nervios ópticos, el quiasma, inclusive el tercer ventrículo. Entonces ya no estamos hablando de componentes bióticos necesariamente, sino de componentes funcionales que pueden tener altas consecuencias. Si se hace una resección, por lo que se opta sobre todo por la reducción. Los tallos estrechos, entonces, implican una exploración intradural para una adecuada reducción y el tallo amplio pues facilita mucho más la reducción de estas estructuras para luego hacer un cierre dural. Las indicaciones en cuanto a cirugía, en cuanto a peso del niño, edad o cirugía, digamos, no electiva, son las mismas. Y los abordajes entonces son el transcraneal, el transnasal y también puede haber el transoral o palatal, específicamente, digamos, cuando tiene una presentación malfaringia o inclusive cuando hay asociación de defectos orofaciales como el paladar hendido. El abordaje endoscópico en el encefalocele basal, entonces digamos que tiene mucha más evidencia, tiene una alta tasa de éxito que es igual o mayor inclusive que el abordaje abierto. Además hay menores complicaciones cuando estamos hablando de mortalidad, meningitis o infección de sitios operatorios, con una limitación por el tamaño del endoscopio en menores de 5 años y se puede utilizar en defectos inclusive mayores de 5 centímetros. Particularmente entonces, inclusive en el transesfenoidal, en el encefalocele transesfenoidal, no se recomienda el abordaje transcraneal por la ubicación profunda a nivel del sacro, ¿cierto? Que implicaría entonces una retracción frontal muy, muy grande, ¿cierto? O con mucha tensión para poder apreciar el defecto. Y porque además se suelen desarrollar unas adherencias entre la mucosa y el saco y toda esa tracción para poder ver el defecto, entonces puede generar daño de las estructuras que hay allí, quiasma, hipófisis o hipotálamo. Cuando el defecto es a través de la pared inferior del seno esfenoidal,
cuando tenemos asociación de paladar hendido se recomienda el abordaje transpalatal, y cuando tenemos la herniación en la pared anterior del seno, es recomendable entonces el abordaje endoscópico transnasal. Y este es un estudio, si mal no estoy, ya no sé si es 2013 o 2016, que digamos es algo recalentado y hasta los compañeros ya han hablado de él, pero digamos que es donde comienza entonces a haber una revisión importante de los pacientes que se llevan a endoscopia versus los pacientes que tienen entonces las reducciones abiertas, ¿cierto? Entonces este estudio es retrospectivo, una revisión retrospectiva donde se aislaron 71 artículos con una gran población, particularmente para la población endoscópica, casi 900 versus 300 pacientes. Definitivamente en la clínica los pacientes presentaban mucha más rinorrea y la obstrucción nasal en los que se llevaron a la endoscopia pues, fue mucho mayor, pero la rinorrea pues casi que en el 80% de los pacientes que se llevaron posteriormente a manejo endoscópico era la mayor clínica. La meningitis no es despreciable porque estamos hablando de una presentación de un 20% en ambas poblaciones. Como estábamos hablando en este estudio del abordaje endonasal o abierto para diferentes etiologías, pues de toda esta población tan grande, entonces tenemos que en las intervenciones abiertas el 20% fueron encefaloceles o meningoceles y para la endoscópica se realizó entonces en un 36% de los pacientes. Es importante aclarar en este estudio que el defecto previo, el tamaño del defecto previo en los pacientes que se llevaron a cirugía abierta era mucho mayor que en el tamaño del defecto en los que particularmente los pacientes que se llevaron a abordaje abierto ya habían recibido un abordaje previo. Es casi el 50% y 25% de los pacientes de abordaje endonasal ya habían recibido también un abordaje endonasal. Unas tasas altas de reintervenciones, pero hay que recordar que este estudio tomó artículos buscados desde 1950 hasta el 2010 aproximadamente, por lo que hay una asociación, digamos, de limitación técnica y de ganancia de experiencia que puede explicar entonces esto. Un gran porcentaje, además particularmente en los abiertos, utilizaron dren lumbar asociado y casi el 50% en endoscopias utilizaron dren lumbar. Y digamos que lo más importante, tanto en el abordaje abierto como en el endoscópico, hubo una tasa de éxito casi del 90% en el abierto y superior en el 90% al endoscópico. Y también una gran diferencia entre la presentación de efectos adversos como abscesos, mortalidad que fue nula y sepsis del abordaje endoscópico versus el abordaje abierto con significancia estadística de la P. Y tenemos también, digamos, enriquecimiento de estudios, este es del 2021, donde se hace una revisión retrospectiva un poco más reciente, una limitación del número N importante, pero con un promedio de edad que nos concierne, porque en el anterior estudio estábamos hablando globalmente de pacientes de cualquier edad, pero aquí estamos hablando de un promedio de edad de 6 años. ¿Cierto? Y concretamente estamos hablando del abordaje entonces de encefaloceles anteriores, de la base anterior. Entonces se siguieron aproximadamente por 23 meses con un tamaño promedio del defecto de 2.5 centímetros y una media del defecto óseo de 8.6, o sea, en general pues de 8 milímetros. Digamos que el que más se presentó fue entonces la protrusión a través del foramen ciego, siguiendo el esfenoide central y mucho más raros entonces la línea de la media fosa anterior, el orbitario y el etmoides. Y solo se presentó entonces allí una presentación de meningitis y fístula. Todos estos pacientes, la importancia de este estudio es que todos estos pacientes fueron sometidos a corrección endonasal por endoscopia y no hubo mortalidad.
En esta revisión sistemática, que también entonces es del 2020, se tomaron varios artículos, aislando finalmente 23, y se tomaron desde 1970 hasta 2018 para un total de 199 pacientes, todos en edad pediátrica, ¿cierto? El promedio de edad entonces es un promedio pediátrico. La etiología entonces en más del 80% fue congénita, y la presentación, eh, más del 50% entonces tenían la lesión a nivel de la lámina cribiforme, del techo etmoidal un 30% y a nivel del esfenoides un 15%, siendo más mínima la presentación a través del foramen ciego, curiosamente. La obstrucción, la rinorrea y la meningitis nuevamente ocupan una presentación clínica importante, con limitaciones funcionales e hipertelorismo, en una presentación más mínima. Entre los resultados entonces, de estos pacientes, llevados entonces a manejo endoscópico, entonces tenemos, una tasa de fístula posoperatoria del 6%, con un uso asociado del 15.6% de DREN lumbar, y las complicaciones entonces como meningitis, hidrocéfalo, hidrocefalia y muerte, entonces fueron inferiores al 5%, con una recurrencia del defecto del 5%. Entonces, globalmente hasta ahora, hasta el momento, las tasas de fístula global las tenemos entre el 10 y el 15% en la corrección del encefalocele. Eh, es importante entonces también, eh, el manejo multidisciplinario, precisamente para evitar la asociación de dactiocistitis en los que tienen componente orbitario, y es muy importante la asociación pronóstica con las anomalías intracraneales, la hidrocefalia y la reducción de la hidrocefalia para garantizar un mejor pronóstico, disminuir la recurrencia del defecto y también de la fístula. La mortalidad en estos momentos viene disminuyendo, y en los estudios que acabamos de ver, que es el del nula o del 1% realmente. Y cuando estamos hablando particularmente entonces de los anteriores, es muy raro que tengamos una afectación del neurodesarrollo, importante. Eh, pero el mensaje entonces es, eh, que son escasos, son defectos escasos, pero con implicaciones importantes por el riesgo de meningitis, de infección, eh, el riesgo funcional que pueden tener dependiendo del tamaño, eh, y también que hay una evidencia creciente, particularmente en los nasales, pero también en los nasales viene creciendo, sobre la seguridad y efectividad del abordaje endoscópico para estos pacientes. Esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Gracias por la atención. Espero observaciones. Julián, muchas gracias. Muy interesante. Yo le quiero hacer una pregunta a Eduardo. Bueno, hablaste de reducción del encefalocele. Las encefaloceles que yo hice, a mí me parece que eso es absolutamente imposible reducir el encefalocele. Uno termina aspirándose todo ese cerebro porque eso no hay forma de volverlo a meter, precisamente porque tienen otras deformidades y muchas veces la cabeza es pequeña. Entonces yo creo que eso que decís es imposible, o por lo menos para mí era imposible. Y lo segundo es que cuando esos defectos son muy grandes, yo tenía mucho problema en colocar una plástica dura o sellar ese defecto en la base del cráneo porque no había de dónde soportarlo. La pregunta que le hago a Eduardo es si en este momento hay alguna prótesis preformada que se pueda poner en la base, o qué solución tiene para ese problema, porque yo muchas veces operé pacientes de esos y el cerebro no había forma de contenerlo porque no había soporte en la base. Muy bien, Julián. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Muy bien. A ver, Nacho, realmente en este momento lo actual en el manejo
es que los que sobresalen del frontal hacia arriba, o sea, los nasofrontales que no afectan mucho los senos paranasales y tienen mucha masa, son los abiertos, y los que son de senos paranasales son endoscópicos. Ahí lo reparte uno. Con respecto a la edad que decía Julián, realmente ya no hay edad. Con los sinusoscopios pediátricos uno lo puede hacer desde chiquito. Desde el más chiquito que hice, lo hicimos hace como 2 años y era un esfenoidal y tenía un añito. Entonces sí se puede hacer. Eh, con respecto a la masa, entonces hay una cosa muy importante y es que las capas sí se respetan. Entonces si uno hace el abordaje para el colgajo bifrontal, despegando las capas, uno logra tener periósteo para cubrir la base. Entonces, cuando uno tira el colgajo hacia adelante, expone la masa, reduce la masa, luego hace el corte de la dura madre, hace la duraplastia. Como bien dijo Julián, eso es gliótico, todo eso se puede sacar. Hace uno la duraplastia y luego utiliza el periósteo para poner la base. Ahora bien, si el defecto es muy grande y la base no es fácil de contener, se puede poner el polietileno poroso, PIC poroso, eh, PMMA poroso. Yo el que más utilizado es el polietileno poroso, porque tiene una característica muy importante y es que es osteoconductor y ayuda a la osteogénesis. Entonces, como uno le pone el periósteo encima y queda algo de la continuidad de todo eso sobre el borde, el periósteo se encarga de todo eso, de que todo ese tejido de la base y por la inmadurez del bebé se reconstruya como hueso, ¿no es cierto? Eso se demora más o menos unos 36 meses, 40 y pico de meses en llenarse y volverse hueso, pero por lo menos no queda, como estabas diciendo tú, incontinente, o sea, que permita que el cerebro se siga herniando hacia abajo. Entonces eso ayuda a contenerlo y en el tiempo se termina cerrando. Vuelvo y digo, hay que llenarse de paciencia porque es un cierre lento de unos 36 meses. Más allá de los 36 meses, o sea, más o menos 3 años se demora en cerrarse. Eh, y los endoscópicos sí tienen una gran ventaja y les digo la verdad, es los que más me gusta hacer ahora porque es que cuando uno entra a buscar el pedículo del encefalocele es muy fácil llegar con el pedículo, cortarlo con la tijera o irlo coagulando y que se vaya despegando. Y luego, como sella uno normalmente la base del cráneo cuando hace los traces fenoidales, usted le puede poner una plastia de fascia lata y ponerle el sellante, puede ponerle colgajo y le pone el sellante. Entonces no hay que realmente invadir mucho el cerebro, sino solo sacar el saco y reducirlo después de cortar la dura madre y poniéndole los parches, ¿no es cierto? Entonces, poco más corto, menos exposición, como dijo Julián, menos riesgos a la hora del posoperatorio, menos sangrado. Entonces, a mí realmente los de la base del cráneo me gusta mucho hacerlos endoscópicos y me ha ido bien los últimos que hemos hecho endoscópicos. Y los grandes sí son más complejos. De pronto lo que más dificultad le da a uno no es ni siquiera sellar la base del cráneo, como te decía, porque tira uno el periósteo y pone el polietileno poroso, sino el defecto frontal muy grande. Cuando el defecto frontal es muy grande, uno no tiene hueso, entonces tiene que escoger entre tirar el colgajo hacia la línea media y cerrar las órbitas o dejarlo y que cierre solo. Yo personalmente he visto que es mejor liberar los frontales y cerrarlos en línea media porque lateralmente cierra más fácil el hueso, como en la craneosinostosis, que si uno lo deja abierto en la mitad es mucho más difícil y se deforma más el cráneo. Entonces yo generalmente con los defectos óseos grandes frontales, suelto el frontal, lo uno en la mitad y dejo el defecto lateral que se termine de llenar con el crecimiento óseo. ¿Respondí tu pregunta, Nacho? Sí, señor, perfectamente. Yo no tengo más dudas. ¿Y qué tantos encefaloceles están viendo al año en el San Vicente, Eduardo? Pues ve, Nacho, yo llevo aquí en San Vicente 15 años. Te digo que se partió la estadística, digamos, de prepandemia un año antes hacia atrás, se partió la estadística. Nosotros estábamos haciendo más o menos unos 3 o 4 encefaloceles año y ahora
1 o 2 años, muy poco, o sea, se partió a la mitad. Yo me imagino que los están abortando, pues, porque inclusive la mayor población que estamos viendo en encefaloceles ahora son indígenas. Antes venía de todo, venían de negros, venían indígenas, venían campesinos, pues. Y ahora la verdad es que la población más grande que tenemos es indígena, no he vuelto a ver de los otros, pero yo creo que los están abortando porque, como te digo, de 4 que hacíamos más o menos antes del pandemia, años, estamos en 2 años. Realmente es muy poco, se partió el 50%. Doctor Oscar, buenos días, adelante. Buenos días. No, iba a hacer un comentario similar al del doctor Cortés. Tengo la sensación que antes veíamos más encefaloceles que, que lo que estamos viendo ahora. Eh, no sé, yo creo que lo mismo en la práctica, yo he visto menos encefaloceles. Cuando me formé veíamos meningoceles muy frecuente. Ahorita es muy ocasional. Yo creo que puede ser o que los están abortando, de pronto que el país también ha tenido algún progreso. Y así, aunque no es mi campo ni es mi ramo, pero lo que yo he visto y muy buena la conferencia es básicamente que los pacientes con encefalocele frontal realmente sí tienen un mejor pronóstico que los pacientes que tienen encefaloceles posteriores. Sobre todo la parte cognitiva de los encefaloceles posteriores y los que he visto cognitivamente evolucionan, tienen un retardo mental más establecido. Y la otra cosa, cuando nos han interconsultado estos encefaloceles, lo que les digo a los residentes es que hay que mirar muy bien toda la parte de anomalías genéticas, porque a veces uno se apresura a operar el paciente tiene mil anormalidades genéticas que hace que el desenlace quirúrgico no sea bueno, por eso ahora en los eventuales que están llegando preferimos diferirlos. Gracias. Gracias, profesor. Sí, eso, Nacho, eso es una cosa muy importante. Uno ve que los neonatólogos se aceleran en que uno que lo tiene que resolver, pero la realidad es que solo hay 2 urgencias, el que está con fístula, el que está con meningitis. De resto, uno no tiene urgencia de resolverlo, inclusive entre más grandecito esté, si uno logra llevarlos de pasado desde el año, es mucho mejor porque el tejido es mejor delimitado, los planos son mejor delimitados, el hueso es más resistente a la hora de hacer el colgajo, de hacer el injerto, perdón. Entonces no es urgente resolverlos inmediatamente, excepto, como digo, que estén con fístula, que estén infectados o que tengan obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Esas serían las urgencias, pero de resto uno los puede contemporizar y llevarlos despuesito del año, que el tejido es mucho mejor para manipularlo y el resultado inclusive es mucho mejor en el postoperatorio en cuanto a complicaciones. Madre, que de tu semilla